Europa sufre. La última jugada de Estados Unidos es digna de una telenovela de traiciones. Han autorizado a su proveedor nacional de gas a engordar sus bolsillos a costa de los aliados europeos, quienes, ingenuos como siempre, se creyeron salvados de la crisis energética. El negocio es redondo. Mientras Washington ofrece su ayuda, las tarifas se disparan y las arcas norteamericanas rebosan de ganancias. La Unión Europea, fiel marioneta, no se queja, tragando el veneno energético con una sonrisa forzada, mientras su pueblo se manifiesta con vehemencia. ¿Quién necesita enemigos cuando tienes amigos así? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Les llegó la noche. Las ilusiones europeas de liberarse de la dependencia energética se desmoronan mientras Washington y su proveedor de gas se enriquecen descaradamente a costa de consumidores que ya no pueden más. La guerra económica iniciada por la Unión Europea en su desesperado intento de debilitar a Rusia ha resultado ser un tiro por la culata. Los precios del gas se disparan y la infraestructura europea se tambalea, mientras que Moscú, lejos de caer, encuentra nuevos mercados en Asia y América Latina. Desde 2022, la Unión Europea implementó sanciones severas contra Rusia, incluyendo un embargo a las importaciones de gas. La idea detrás de esta medida era asfixiar económicamente a Moscú y debilitar su influencia internacional. Sin embargo, esta táctica, lejos de debilitar a Rusia, ha generado un efecto dominó en el que las economías europeas se han visto asfixiadas por los altos costos energéticos. Washington, que nunca desaprovecha una oportunidad, aprovechó la situación para ofrecer su gas a precios desorbitados. La dependencia de gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos ha crecido en la misma medida en que las sanciones a Rusia han bloqueado el suministro de gas barato y abundante. Las cifras son reveladoras. Mientras que en 2021 la Unión Europea recibía más del 40% de su gas de Rusia, esta cifra se desplomó a menos del 10% en 2023. Durante este tiempo, los proveedores estadounidenses se convirtieron en los principales exportadores de GNL a Europa, con contratos a largo plazo que garantizan un precio elevado durante los próximos años. Pero lo más impactante no es la caída de las importaciones rusas, sino el aumento desmesurado de las facturas de energía de los consumidores europeos. Se estima que el precio del gas en Europa ha aumentado hasta un 400% en comparación con los niveles previos a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Rusia ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación. En lugar de caer ante las sanciones, ha redirigido sus exportaciones hacia China, India y otros países asiáticos. Las rutas de gasoductos como Power of Siberia han visto un auge en el suministro hacia el este, mientras Moscú continúa negociando acuerdos energéticos con naciones que no han sucumbido a las presiones occidentales. Lo irónico de todo esto es que los europeos que inicialmente apoyaron las sanciones como un acto de solidaridad con Ucrania, ahora están clamando por el retorno del gas ruso. En ciudades como Berlín, París y Madrid, las protestas de ciudadanos indignados han ido en aumento. Queremos gas ruso a un precio justo, exigen manifestantes, que ya no pueden soportar las abultadas facturas. Incluso algunos políticos europeos han comenzado a sugerir que la política de sanciones energéticas debe revisarse. Pero mientras tanto, Washington sigue facturando. La crisis energética que sufre Europa está profundamente ligada a la dependencia del gas ruso, que antes de las sanciones representaba más del 40% del suministro energético en el continente. Con precios fijos y contratos a largo plazo con Gazprom, Europa mantenía costos estables y previsibles. Sin embargo, las sanciones de la Unión Europea, bajo la presión de Washington, alteraron esta relación en favor de proveedores más caros, como Estados Unidos. Al momento que estos países toman la decisión de romper con Rusia, la Unión Europea abrió la puerta a empresas como Cheniere Energy, que vendieron gas licuado a precios del mercado spot, una alternativa mucho más cara y volátil. Mientras el gas ruso tenía un costo promedio de $270 por 1000 metros cúbicos,
El gas licuado estadounidense alcanzó picos de $1.200 en momentos de alta demanda, cuadriplicando los costos energéticos en Europa. Este cambio no solo afectó a los consumidores, sino que también golpeó duramente a la competitividad industrial europea, que vio cómo los costos de producción se disparaban. El descontento social no tardó en manifestarse. Durante el 2023, las facturas energéticas en Alemania aumentaron un 30%, provocando protestas masivas en varias ciudades. Un estudio de la consultora Wood Mackenzie estima que Europa podría haber ahorrado hasta $100.000 millones si hubiera mantenido relaciones comerciales con Rusia, en lugar de depender del costoso gas licuado de Estados Unidos. Rusia, a pesar de las sanciones, ha encontrado nuevos mercados en Asia, particularmente en China e India, consolidando su posición como uno de los principales exportadores energéticos a nivel mundial. Mientras tanto, la Unión Europea se enfrenta a un escenario de creciente inflación energética, con sus ciudadanos exigiendo una revisión de la política energética, calificando de corrupción la sumisión de sus gobiernos a Washington. Algunos expertos señalan que las políticas de la Unión Europea está diseñada para beneficiar exclusivamente a los intereses de Washington, ya que el suministro de gas ruso era mucho más económico y accesible. Hoy, la dependencia del gas estadounidense ha dejado en claro que Europa estaba mejor cuando tenía relaciones directas con Rusia, en lugar de ser explotada por proveedores que priorizan el beneficio por encima de la estabilidad energética europea. La situación actual entre la Unión Europea y su dependencia del gas de Estados Unidos revela un juego de poder donde Europa ha terminado perdiendo. Las sanciones impuestas a Rusia, lejos de debilitar su economía, han fortalecido sus lazos comerciales con Asia, mientras que los consumidores europeos sufren las consecuencias de decisiones políticas erradas. Europa se enfrenta a un dilema en el que su industria pierde competitividad por los altos precios de la energía, que solo benefician a proveedores como Cheniere Energy. Con contratos en mercados volátiles y el gas licuado americano mucho más caro que el ruso, las empresas y hogares europeos se ven atrapados en una espiral inflacionaria que no tiene visos de terminar pronto. Lo irónico de esta situación es que mientras Europa sufría los estragos del alto costo energético, Rusia no ha dejado de exportar gas, pero ahora está dirigido a países como China e India. Esto plantea una realidad. Las sanciones no afectaron a Moscú de la manera en que Europa esperaba, sino que crearon un mercado alternativo que favorece a Rusia. La política energética de la Unión Europea ha generado una fuerte desconfianza ciudadana, con protestas que cuestionan por qué los líderes europeos se alinearon con Washington en lugar de defender los intereses de sus propios ciudadanos. La decisión de romper con el gas ruso no fue solo una equivocación estratégica, sino un claro ejemplo de corrupción política donde las grandes corporaciones de energía sacan provecho a costa del bienestar del continente. Europa estaba mejor con el gas ruso, tanto en términos de estabilidad como de precio. A pesar de las críticas, Moscú ofrecía contratos a largo plazo que no sufrían la volatilidad de los mercados internacionales, un beneficio clave para la economía europea. Sin embargo, al seguir los dictados de Washington, la Unión Europea ha puesto en riesgo no solo su economía, sino también su cohesión interna. La situación actual refuerza la necesidad de una revisión profunda de la política energética de la Unión Europea. La búsqueda de alternativas al gas ruso, aunque necesaria, no puede seguir dependiendo de proveedores que priorizan sus propios intereses económicos sobre la estabilidad de todo un continente. Europa debe aprender de este error y reconsiderar sus alianzas estratégicas si desea salir de esta crisis sin sufrir más daños. Una vez más, Moscú sale triunfante frente a los títeres. Ahora bien, en última instancia, la Unión Europea debe decidir si seguirá subordinada a los intereses de Washington o si comenzará a tomar decisiones pensando en el bienestar de sus ciudadanos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.